Allinchamus kachunku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kashankichik llaqtamanshi noqa Valeria kashani qankuna yachankichik kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichik noqaypa sutin Maggie. Kunan qhawarikushun kay ama hamuychu Boliviaman nisqata imarayku uk suscriptor mañamun paypas sutin Biancos. Chayrakus qhawarikushun kay videota. Kunan parlarish castellano gallupis runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden en este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y yo les hablo desde España. Hoy vamos a ver No vengas a Bolivia. En quechua sería Amahamuichu boliviano. Eso sería en quechua. Entonces, vamos a ver de qué se trata el vídeo y ya daré mi opinión. Y ustedes también pueden opinar y dejar su comentario en la caja de comentarios. Este video vamos a ver a petición de Biancos, que es un suscriptor. Bueno, a ver, empecemos. Vamos a ver de qué se trata. No vengas a Bolivia. No vengas a Bolivia. Sí, oíste bien. No vengas. No, ni se te ocurra. Bolivia está en el medio de Sudamérica. ¿Qué puedes encontrar en un país que nadie conoce? No tiene mar. Aparte de ser un país pequeño, ¿qué más te puede ofrecer? ¡Sáquenme de Bolivia! Solo puedes conocer Bolivia por Evo Morales, La Paz o el Salar de Uyuni. No existe nada más aparte de eso. No tienen ningún lugar turístico que visitar, no hay diversidad, la comida es horrible, nula gastronomía, solamente comen picante y todo el tiempo mascan unas hojas extrañas que la llaman coca. La gente no se preocupa por ti, ni son amables. No tratan bien a los extranjeros, cero hospitalarios. Se la viven pensando solo en política, cerrados de mente, racistas y llenos de rencor y tristeza. No te van a ayudar si lo necesitas. Nunca destacan en nada, ni en música, ni en baile, ni en deporte, ni en ninguna otra cosa. ¿Y para qué ir al carnaval si siempre es lo mismo? Todo descolorido y soso. No hay muchos libros, ni información, ni nada respecto al país. Y ni qué hablar de su historia y riqueza. No aportaron nada al continente. Paisajes uniformes y sin vida. Una cultura que ya está muerta. Debería sentir vergüenza de ser boliviano. Alto. Durante mucho tiempo... Bueno, es una forma irónica de decir sí ven a Bolivia. La primera parte tiene bastante información. En algunas cosas tiene razón. En algunas cosas lo que ha dicho yo les puedo decir que también es a la inversa. Cuando dice la gente piensa que solamente hablan de política, eso es verdad. En cualquier cosa le metí en la política. Un ejemplo. La vez que yo subí la canción de Bonnie Lobby, yo nunca me había esperado un comentario de política, de decir pepitas y no sé qué y no sé cuántos y tal. No sabemos separar los temas, no sabemos hablar sin meter la política en cualquier cosa. Si este canal estamos hablando de cultura, estamos hablando de tradiciones, de costumbres, de folclore, de todo lo que es en Sudamérica, fuese de política, hubiese hablado de política, no es de política. Y estamos viendo a los artistas como son artistas que son conocidos en el exterior de su vida íntima. Su vida íntima es privada y eso en su vida privada puede ser político, puede ser lo que a él le apetezca hacer, pero eso no estamos viendo aquí. Ahí yo he dejado un mensaje bien claro en el decir, empecemos a diferenciar las cosas y a no mezclar. Estamos aquí hablando de así, como de cultura y tal. Y que no venga a decir, ay, que no sé qué, que la política... No. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Por eso nos miran así. Y en este vídeo lo dice, quizás de forma irónica, pero también directamente de cómo somos. Ahora, la otra cosa es que nadie sabe de Bolivia, que nos ignoran, que, que nos tratan de racistas.
Nos ignoran porque y nos tratan de racistas porque les digo el porqué. La mayoría de la gente hace viral cosas tontas, tontas. Y la gente del exterior nos ve con esa cara de que somos tontos, que no sabemos nada, que somos ignorantes, que solamente sabemos hacer esas tonterías y nada más. Es por eso que yo también les he pedido no sé cuántas veces hagan viral cosas como este vídeo, que quizás no sé, muchos no se darán cuenta como yo me he dado cuenta de las cosas que sí tenemos que mejorar en Bolivia. Yo se los estoy diciendo. Eh, no hagamos viral cosas positivas, cosas como quién está mejorando o quién está generando tecnología, qué está pasando en nuestro país con, no sé, con un estudiante que está creando un nuevo robot o lo que sea, como ha salido aquí en el vídeo. Hacer viral eso sí merece ser viral. También que nos creen que somos racistas. ¿Por qué crees que los indígenas hasta hoy en día se sentían humillados y discriminados? Porque la gente no puede ver más de sus narices que hay otras culturas, que las culturas indígenas son las primogénitas de todas las culturas que existen en este mundo y no se dan cuenta de eso. Entonces, si no quieren que nos traten como racistas, ya, por lo menos ya nos hemos unido las 36 naciones, ya somos reconocidos, somos 36 naciones, hay mucho más que han sido reconocidas, por lo menos. Pero aún a eso siguen existiendo el racismo aquí, en la cabeza de gente que se cree no sé qué, porque en este mundo solamente hay una raza que es la humana, no hay más, no hay otras razas, al menos que sean extraterrestres, y quizás. Ya les he dicho como un ejemplo les he dado. En este mundo hay cantidad de flores, variedad de colores, infinidad de. Hay otras que son más bonitas, hay otras que son menos, hay otras que son más coloridas, hay otras que tienen espina, hay de todo. La gente es lo mismo en este planeta. Variedad, con rasgos diferentes, con colores diferentes, pero solamente hay una raza. Es como la vegetación, solamente es vegetación, pero es diferente variedad, lo mismo. Entonces, si no quieren que nos traten de racistas, tenemos que cambiar, ¿no? Por lo menos ser más inteligentes que las demás personas, en ser sociable con otra persona que es persona igual que nosotros. ¿Porque se viste mejor o porque vamos a tratar a la gente diferente? No. La gente vale por esto y por sus actos, por lo que hace. Puede mucha gente vestirse bien, pero sus actos decir lo contrario. Yo puedo decir, soy no sé, tengo mucho dinero y tal, la gente se me acerca y tal, pero puede ser un ladrón. ¿Mm? ¿Entienden? Entonces, eso es lo que veo de la parte, de esta primera parte. No gané ni hasta más. Kay video pinin, tú que piensan que bolivianos política llaman parlanco. Ari, cierto. Y maraico. Mana ya tuku imama chakrumunku política ma kay parlargancha artistamanta ñaps política parlamuña nimuña tukuy imata noqanchis parlasanchis artistamanta kay culturanchismanta tradicionesmanta mana artista vida privada kawsaynin privadomantachu parlasanchis mana chay waq kawsaynin privadoqa pay cantantega imapis kanman político abogado imapis kanman mana yachachishu artista hina ari yachanchis imatachus takisqanta ima chayman parlasanchis pero runa chaqrumun tukuy imaman chaqrumun chayta noqanchis separananchis tiyan machaq runanchischu tiyan chayta yachananchikña tiyan hatunña kanchis mana wawachu kanchis hina parlamunapaq chantapis nillanitaq ari runa hawamantaqa hawanchis sunsuta hina imarayku
Mana kay hina video touch viral ruanchis, son será viral ruanchis. Charegus hina son sot hina kawanchis una. Ignorante hina. Hina kawanchis. Entonces kunan nigichis no viral ruanchis pitch loxi munasan pero sumas cosas ruaspa. Mana son será hasta. Chantapis nini, runa piensan que racistas kaskanku ari, Bolivia pis racistas. Charekus indígenas humillas kaskanku, tukuy indígenas. Kuna ari reconoces caña, pero mana sirvinchu chay reconoces kan imaraiku, si kankuna ch'inha kankichis mana palankichichu qhichwa parlayta, aymara parlayta, warina parlayta, mana palankichis chayqa imama sirvin reconoces kasqaykichis mana imamantapis. Papelcitullapi quedaconqa. Kankuna hatarikunaykichis tiyan, parlanaykichis tiyan, ama ch'inkaychischu. Ña nirqaykichisña indio mana nimapis, indioqa waq runa hinalla. ¿Acaso indio suwachu, qhillachu, llullachu, imataq? Mana. Entonces imaman qankuna sientikunkichis humillasqa kaspa mana sientikunaykichischu tiyan. Chaytapis leynaykichis tiyan. Ñawirinaykichis tiyan saqas sumaq kaypa hap'ikunaykichispa. ¿Ya? Chayta niriykichisman. Chanta imatawan, a ver, chaylla niriyman. A ver, kunan qhawarinallapuni. Dice así de Bolivia, cayendo en la tendencia de las masas al no conocer un país que definitivamente nunca visitaron. ¿Qué tanto sabe de Bolivia? Poco. Algo que sepa de Bolivia. Nada. Claro, año a año existen miles de extranjeros que siempre se llevan una increíble experiencia y nunca olvidan Bolivia. Pero este video no es para ellos. Este está dirigido a ti que solamente vives en prejuicios y nunca te das la oportunidad de salir de tu zona de confort y visitar un país diferente. Algo que muchos dicen que es sorprendente. Por eso te digo, no vengas. No vengas con tus prejuicios de no encontrar nada. Es más, queremos ser selectos con quienes nos visitan y dejarles solo lo mejor, porque no te mereces nuestra cultura. No queremos que pruebes nuestra salteña o el pique a lo macho. Majadito, sonso, el churrasco, acompañado de su vino cholero, asado en olla, plato paceño, mondongo, calapurca, silpancho, sándwich de cerdo, ni nuestro singani, porque claro está que no es para cualquiera. No vayas a ver los partidos alciles, seguro te afectará la altura. Claro está que siempre es la excusa de los que caen contra la verde. No es para cualquiera porque nosotros tenemos pulmones de acero. No vengas si no te gusta la idea de conocer algo grande. Los paisajes más extremos y diversos del mundo, con climas que para más de uno le deja erizada la piel. Si no puedes apreciar lo increíble que es este país, no vengas. Tampoco si no quieres conocer la riqueza cultural de su gente, nuestras danzas que muchísimos países envidian y quieren imitar. No vengas si no quieres disfrutar de la mejor música, la literatura o la pintura, ni de vivir experiencias ocultas, porque aquí cada lugar goza de las mejores leyendas e historias que te sorprenderán cada vez que las escuchas. No vengas si no quieres conocer el otro lado de la historia. Sí, esa que nunca te contaron. Está oculta y guardada solamente para gente selecta. Amanecer con los mejores cielos y anochecer con un manto de estrellas que no se ven todos los días. No vengas si no te gusta la gente amable, solidaria y de corazón cálido. No vengas si no quieres conocer al Camba, a la Collita, o reír con tu cumpa, el Chapaco, porque en serio creo que Bolivia no te va a gustar. ¿Y qué decimos de la diversidad? 36 naciones unidas en un solo país. Eso no es para ti. Por esto y mucho. Bueno, buenísimo este video, la segunda parte, porque hay mucha información de nuestro país. También voy a decir una cosa que quizás no les guste a la mayoría de los bolivianos. Ya lo primero que he dicho también quizás no les guste del racismo, de la política, de cómo nos ve la gente en el exterior. Puede preguntar eso a cualquier persona que está viviendo en el extranjero, que es boliviano, les va a decir cómo nos ven la gente como bolivianos. Ahora, la segunda parte. Está muy bien que exprese todo lo que diga, pero tampoco podemos ser tan egocéntricos al decir que
todos nos quieren copiar nuestras danzas. Nosotros también hemos copiado de algunas danzas españolas. Tenemos raíces españolas y nadie nos viene a decir de España que nos han copiado o no sean nadie. Tenemos que ser abiertos si hay gente que quiere hacer nuestra danza de otros países. Ellos saben que son de nuestro país. No tenemos por qué pelear. En este mundo eso no vamos a llevar ni muriendo. Pues sé que si muriendo podemos llevar, quizás nos podemos pelear, pero no. La cultura está para compartir. De todas las culturas que conozco yo, hay malo y bueno. ¿Por qué no aprender de todas las culturas lo bueno y eliminar lo malo? Así vamos a sobrevivir en esta vida. Si nos vamos a yo soy el mejor, yo tengo todo, no. Si queremos que vaya más gente a nuestro país, lo que tenemos que hacer es hacer viral como este tipo de vídeos. Quizás la mayoría de la gente lo va a ver hermoso todo, pero yo como boliviana estoy diciendo lo que estamos mal. Algunos extranjeros cuando van a nuestros países son asaltados, robados, de todo. Si vamos a seguir así tratando a los turistas mismos se van a encargar de decir que no vayan a Bolivia, porque ha sido robado, porque ha sido así, de todo. Entonces, ¿quiénes tenemos que cambiar? La gente que vive en Bolivia tiene que cambiar. El robar no era de nosotros, no es de nuestra cultura. El mentir tampoco y el ser flojo tampoco. Para no robar hay que trabajar, de lo que sea. Y eso les puedo decir yo, de lo que sea. Hay que trabajar. ¿Para qué? Para que un país sea sostenible. También hay que estudiar. Hay que estar preparado intelectualmente también. Porque un país que no está preparado intelectualmente, cualquiera va a venir y va a quererles lavar el cerebro y hacerles creer lo que está bien y lo que está mal. Pero aquella gente que está preparada, no es fácil engañar. Entonces, depende de ustedes, jóvenes, que son el futuro, de saber diferenciar cada cosa y cuándo hablar de una cosa. No es mezclar por mezclar nomás. Espero que no les haya molestado mis comentarios, que quizás ustedes iban a esperar un comentario, maravilla. No, yo como boliviana les estoy diciendo en qué estamos equivocados y espero que mejoren. No ganen ni las tamasis. Hay vídeo ari, una manas sin Bolivia, cosa pacha. Pero no a boliviana acá ni yachani ima pitch pantasanchi chaya. Chaita ni musaikichis. No ganchis sumahña opah marinapah. Yachananchis tian compartita. Pi tusuymunan, pi takimunan llaqtanchispi imaynatachu tusukunchis imaynatas takichunku. Ma importanchu. Takichunku paykuna yachanku maymantachus taki imaymantachus tusuy y tukuy riqsin kay mundupi maymantachus takiyninchis maymantachus tusuyninchis imarayku kay internetpi publicasqa runa extranjero man sunsuchu chay información qhawaytawan hamun rin riqsiq lugarta mahinallachu rin chantapis nini si noqanchis llaqtanchispis wasun extranjerota mana sumaqtachu nisuman hamuy nispa chiqnikusun o imanasun porque La Pazman rinku extranjeros ninku suachikuni chay ruwawanku imapaq rinki chayman nispa ninqanku paykuna encargakunqanku waq runasman niyta hinata pero si llaqtanchispi sumaq cuidasunchis mana suwasunchu sumaq rinqa chay extranjero mismo parlanqa nispa ari Bolivia sumaq chayman rinkiman visita extranjero mismo encargakunqa
Pero si no ganas ginas lullas, subas, tucuima, macosacho. Tactanchis más gatsuma. Santaps ni no ganchis, estudiananchis ni yachacananchis tian libros manta. Ñaurinanchis tian chay hatuch saqas manta. Tucuima chayta hap'ikuytawan ñawpaqmas hinanchis tiyan. Uyarisawankichis. Kuna jóvenes, sipas, warmis, waynas, qhawarisawankichis. Estudianaykichis tiyan. Si mana estudiankichis chayqa son sus hinatas kay kunan kama pichus estudiaqqa hamun sonsota hina umaykichis punt'achisunkichis imatapis qankuna creyankichis. Huk runa estudian chayqa mana. Nin mana hinachu. Pantasanki ninku. Entonces ma estudiaqtiki pi imatapis pi cargotapis ocupanqani pi. Entonces qankuna sumaq pensarikunaykichis tiyan. ¿Ya? Llaqtamasis. Bueno, gente, espero que quizás no les haya gustado lo que les he dicho, pero eso es lo que pienso. El video, magnífico, no digo nada. Pero del video lo que es negativo se los estoy diciendo, porque eso es lo que existe en nuestro país. Y es lo que tenemos que cambiar. Vamos a ver en qué termina. En momentos difíciles, y que cuando todo esto acabe vas a querer salir a conocer el mundo. Un consejo, no pongas a Bolivia en tu lista, porque es más seguro que cuando vengas ya no te vas a querer ir. Felicidades, Bolivia. Yo al que ha hecho el vídeo le felicito, porque a cualquier extranjero que no se haya metido en internet, buscar información de Bolivia, le va a venir de maravilla este vídeo. Pero también ya les he dicho qué es lo malo y qué es lo bueno de nuestra gente, que tienen que cambiar. Que quizás estaban esperando que iba a decir otras cosas, pero yo siempre voy a decir lo que es malo, lo que veo yo en nuestra gente. Es así, y aquellas personas que no quieran cambiar, lo siento por ellos porque no les va a ir bien en esta vida. Esa es la verdad. Bueno, lo que quería, este video está muy bien realizado, como les he dicho, porque para un extranjero que no conoce cómo es un boliviano, está perfectamente. Pero que yo conozco y cómo es, cómo ha sido y cómo hemos sido tratados la gente indígena, todo eso, y yo sé lo que había de racismo, yo sé cómo es, y todo lo que he visto de negativo, se los he dicho. Quizás no les guste, no les va a gustar porque es verdad. Aquellas personas que van a admitir es porque ya están mejorando. Eso es lo único que puedo decir. No ganin y ya está más. Y chapis mana kai no ganis kai gustasunkichis mana ninkichis imata kai parlamusan nispa ninkichisman. Ari no yachani. Pero chantapis yachani sigan mana gustuncheri es que hinakan. Chantapis sigan ari ninkiman ari cambia sankiña. Chay cosa. Sumahña pamadinapas cambiana tiyan. Entonces kay kamalla llaqtamasis ima videotachu qhawarikuq munankichis nismunkichisma kay kamalla dar like, dislike, qillqanimuychis, compartirichis. Chay kamalla kachun llaqtamas. Gente, como siempre, dar like, dislike, compartan, comenten lo que piensen, lo que ustedes quieren reconocer que se tiene que cambiar en Bolivia, pueden escribir en la caja de comentarios. Aparte de lo que yo he dicho, espero que no se enfaden. Dar like, dislike ya, comenten, compartan, pinchen en notificaciones, pueden ir a Instagram a seguirme. Les voy a agradecer. Bueno, hasta otro vídeo, gente.